Les presentamos hoy en Curramba Channel a un amigo que tomó la vía de la escritura, de la literatura y le ha ido muy bien, ya tiene bastantes años en esto y está hoy presentándonos su libro El Inmigrante 1884. Él es Luis Felipe Vázquez. ¿Cómo está Luis Felipe? Bueno, encantado, gracias por la invitación a tu audiencia, pues los mejores éxitos y feliz 2025 también para ti. Bueno, Luis Felipe, cuéntanos de qué trata este libro. Ahí hemos estado leyendo reseñas que le han hecho. Bueno, la idea es que los lectores descubran quién es el inmigrante. Es un personaje genovés que tiene un primer periplo por toda España y finalmente decide redimir todas sus culpas en Latinoamérica, entrando por nuestro muelle. La historia al principio evoca todo, digamos que todo ese trasegar histórico de nosotros a principios del siglo pasado. Entonces creo que esa es la parte interesante de este viajero, pero finalmente es su terremoto psicológico el que le puede brindar el misterio y quizás la duda al lector. El personaje se llama Luigi Bocconi. Sí, he estado muy ligado con el tema de Luigi desde mi juventud, pues básicamente. Lo primero que él vive es la pobreza en Italia, se dice, y es una historia real que algunos niños los embriagaban para que pudiesen soportar el tema del hambre y de la escasez en Italia. Entonces, como lo que sí abundaba era el vino, entonces a los niños les daban era eso. En ese sentido, el niño creció sobre toda esa suerte de decibeles psicodélicos de las bebidas espirituosas y él entra en una alta crisis de lo que es el desvarío de lo que es realmente el amor. Entonces lo confunde con el crimen y a partir de ahí él empieza su camino de psicópata. Un psicópata es algo que para nosotros no es muy común. Por ejemplo, las series de Estados Unidos todas son a raíz del psicópata, pero si tú ves nuestras narrativas latinoamericanas no tienen nada que ver con el psicópata, porque son más que todo, nuestros relieves sociales son más que todos sociópatas, es decir, el político corrupto, es decir, el robo, el secuestro, pero la naturaleza del psicópata no es muy nuestra. Entonces, por eso yo creo que es interesante, porque es algo nuevo para nosotros, adentrarnos en esas profundidades psicológicas, como nos las puede brindar un personaje como este inmigrante. Él entra, primero hace un primer cortocircuito con su vida tratando de ubicarse en España, pero finalmente vía marítima, este pequeño charco, entra por el puerto, por eso también tiene la referencia del 1884. Nuestro puerto es en 1888, pero las flotas italianas, de hecho que partían desde el muelle de Génova, empiezan desde el 1884. Empezaron algunos viajes hacia Latinoamérica, entonces por eso tiene por nombre 1884. Él viaja y entra por Puerto Colombia y se desarrolla con mucha maestría en todo el tema de Barranquilla. Finalmente también tiene un pequeño diálogo con Cartagena y finalmente no sabemos dónde queda. ¿Quién es Luis Felipe? Pues, si encontramos la respuesta a eso, me cuentas, porque yo todavía estoy preguntándome quién soy y lo estoy haciendo desde hace mucho tiempo, te cuento. Bueno, Luis Felipe es una persona común y corriente, se crió en un barrio muy característico de la ciudad de Barranquilla y que también ese barrio fue el que me dio una connotación renacentista eh, con el tema del arte, porque yo me inicié fue con la pintura, con el dibujo, y el dibujo fue el que me llevó a las letras. Entonces yo pienso que Luis Felipe es un publicista que dentro de sus productos, inventó a un escritor, pero a veces amanezco y pienso que soy un escritor que en uno de sus personajes creó a un publicista. Ahí te la dejo. ¿Cómo ha influido en tu vida lo que has escrito y en tu vida qué ha influido para lo que has escrito? Bueno, yo creo que ha sido una pretensión eh, íntima, más que todo,
siempre he dicho que la literatura para mí fue en un inicio como las primeras cartas que yo escribía a mi familia. Eh, por ahí alguien me decía que tenía fama de ser muy buena persona, pero yo pienso que básicamente lo que yo he querido es tapar todos esos vacíos con acciones que me vinculen a la estética, que me vinculen a la cultura. Entonces, más que todo, mi camino humanístico ha sido básicamente derivado de las mismas deficiencias de la vida. Entonces, yo creo que ha sido eso. Es un cliché decir que ha sido una catarsis, pero sí lo ha sido. Entonces, creo que eso es lo que ha contribuido en mí, que es un viaje interno de evolución o de involución, pero creo que me ha servido mucho el contacto con la palabra. Hace poquito veía en un video de un gran escritor que él estaba haciendo una investigación y se encontró con que algunos nativos, cuando conocieron el papel, le pusieron por nombre la piel de Dios, porque servía para comunicarse con aquellas personas que estaban lejos. Y para mí la literatura siempre ha sido eso, exactamente lo mismo. Y me identifico con el quehacer nativo, porque lo somos, aunque amalgamados con los inmigrantes, pero es eso. Yo creo que mi literatura ha sido eso, una comunicación con mi familia y con mis amigos. Mi primera novela, que es muy corta, se llama Águilas que encarnaron en tortugas. Ese primer episodio de mi vida es muy curioso porque ahí yo resumo todo lo que bien llaman los pecados de la juventud. Entonces yo creo que en ese libro yo condenso todo lo malo que uno puede desarrollar cuando uno está gateando en las letras. Digamos que ahora estoy en párvulo, en prekinder, pero mi primera novela hace 20 años era un gateo eh, íntimo, un gateo diminuto, pero me sirvió para poder estructurarme o medianamente intentar escribir. Bueno. Estadísticamente, las matemáticas ya no las tengo muy asociadas a la literatura. Yo creo que esta es mi sexta novela corta, pero completa mi séptima publicación, porque también tengo un cuento, un libro publicado eh, como autor, como autor independiente, pero he participado en 7 antologías o compilados en todo el mundo, tanto en todo el mundo. Entonces serían 7 libros y 7 muy buenos números y 7 participaciones colectivas. Hay de pronto una tendencia a que la gente hoy día no le gusta tanto leer. De pronto hay mucha distracción en efecto, de plataformas, de video, juegos de video, mucha diversión por todos lados. Y la gente tal vez no está ávida de leer libros. ¿Qué le dirías tú al público para que se interese en adquirir tu nueva obra? Primero te voy a dar la razón, lo que dices es plenamente claro con relación a las tendencias, las nuevas tendencias del consumo de los contenidos y porque todo viaja a una velocidad espeluznante. Esto no tiene pretensiones masivas, mis textos no son para grandes convocatorias. La invitación es simple, aquellas personas que tienen un pequeño interés por la estética y por conocer las cosas de una manera que tengan en el fondo una reflexión intelectual y crítica de lo que somos como sociedad, es a ellos a los que yo les escribo. Del resto, pues evidentemente sé que están distraídos con lo que todo el mundo está distraído y que no es malo, porque incluso de eso vivimos. Pero es así. Entonces, un tema de nicho, no de culto, pero sí de nicho, sí de afinidad completamente hacia la estética.